Este video es presentado en el marco del ciclo Mitos y Verdades para el canal de comunicación binacional de Fogón en Fogón, la radio cooperativa.uy. Los hidrocarburos representan la principal commodity, o como diríamos en español, mercancía, del mundo contemporáneo. Debido a su importancia en la economía y desarrollo de muchas sociedades contemporáneas, procuraremos ordenar un poco las complejidades de este tema que es fundamental en la economía y la política mundial. Los hidrocarburos son fundamentalmente compuestos de carbono e hidrógeno, con diferentes grados de elementos secundarios, por ejemplo azufre. Cuando tiene más átomos de hidrógeno que carbono, son más livianos, caso de los alcanos, que incluyen al metano, cuya fórmula es CH4, o al etano, cuya fórmula es C2H6, el propano, cuya fórmula es C3H8, y así sucesivamente. Y en la presión atmosférica normal en la superficie se presenta como gases. A medida que disminuye la relación hidrógeno-carbono, tiende a aumentar la densidad y comienzan a presentarse como líquidos. De todas maneras, su densidad sigue siendo menor que la del agua y tienden a ascender en el subsuelo. Eso pasa cuando hay condiciones para su flujo ascendente. El metano es menos denso que el aire y por lo tanto tiende a subir. Por su lado, el propano y el butano, que son más densos que el aire, cuando se escapan tienden a bajar a nivel del suelo. Del mismo modo, al aumentar la proporción de carbono y disminuir la proporción de hidrógeno, tiende a aumentar la viscosidad. Eso determina la diferencia de los principales petróleos. Los livianos que son menos densos, menos viscosos, que son más fáciles de procesar, y los pesados, que son más densos y viscosos y más difíciles de procesar. El más liviano es el gas natural, y los más densos y viscosos son los bitúmenes, lo que se llaman las tar sands en inglés o las arenas alquitranadas. La localización geológica de los yacimientos es variada, porque hay muchos ambientes cuya interpretación depende de la teoría que se acepte para su origen. En realidad hay dos teorías, la biogénica, el petróleo es de origen fósil, y la abiogénica, el petróleo es de origen mineral. La teoría biogénica implicaría existencias limitadas a las rocas sedimentarias, solo en la parte superficial de la corteza terrestre. En cambio, la teoría abiogénica implicaría existencias prácticamente ilimitadas porque provendría del manto de zonas más profundas cuyos volúmenes son inmensos. En la naturaleza se dan dos tipos de formaciones. En las formaciones permeables, como las areniscas y las calizas, y el petróleo, que aparece en formaciones impermeables o semipermeables, como los esquistos, las lutitas, los siltitos, fangolitas, etc. La tecnología utilizada depende del tipo de yacimiento y del estado de la explotación. En formaciones permeables se explotan los yacimientos mediante perforaciones que pueden ser surgentes al principio, pero que luego requieren bombeo. Hay diferentes tecnologías, según sea onshore, en la perforación y la explotación, o offshore, o sea, en el mar, con diferentes costos, o en el agua, con diferentes costos de instalación y operación. En formaciones de baja permeabilidad o impermeables, se utiliza la fracturación hidráulica, el fracking. En los hidrocarburos más pesados pueden usarse métodos de excavación de formaciones con hidrocarburos que requieren además procesamiento. Caso de las arenas petrolíferas de Athabasca, de Canadá. En este video hablaremos principalmente del petróleo líquido. En otro video hablaremos del gas natural, que tiene algunas importantes diferencias, tanto geológicas como tecnológicas y comerciales, con el petróleo líquido. Desde el punto de vista geográfico, los principales yacimientos están ubicados en los alrededores del Golfo Pérsico. Arabia Saudita, con su gigantesco yacimiento de Ghawar, que produce casi 4 millones de barriles diarios, de los 11 o 12 que produce Arabia Saudita, Irak, Irán, los Emiratos, Kuwait, Qatar, etc. Hay importantes yacimientos en Rusia, particularmente en Siberia, en los Estados Unidos, en Texas, en Dakota del Norte y en el Golfo de México. Los yacimientos
petrolíferos se localizan en muchos lugares. Mencionaba el Golfo. Prácticamente todos los países producen grandes cantidades de petróleo, todos los países del Golfo. Y Rusia, que sobre todo produce el petróleo en Siberia, la península de Yamal, en el Extremo Oriente, en el Mar Caspio. En el Mar Caspio, además de Rusia, el petróleo es explotado por Kazajstán, Azerbaiyán, etc. Y después el petróleo de Venezuela, la zona de Maracaibo y en el Orinoco. En ambos casos hay problemas de producción por las sanciones que experimenta el país. Hay también yacimientos en México, en el Golfo de México, en Veracruz, en Nigeria, en el norte de África, Argelia y Libia, en Indonesia, en Sumatra, por ejemplo, en Canadá, en Alberta, en offshore, en Nueva Escocia, etc. La producción actual reciente de Arabia era más o menos unos 10 millones de barriles diarios, que probablemente ha subido algo últimamente. Rusia está también aproximadamente en 10 millones de barriles diarios, mientras que Estados Unidos produce 13 o 14 millones de barriles diarios. Una vez que los yacimientos se desarrollan o están desarrollados, las decisiones de producción son político-económicas. Las decisiones recientes de los gobiernos de países exportadores de petróleo fueron de aumentar la producción, particularmente por Rusia y Arabia Saudita. El cambio de las condiciones económicas pueden llevar a la disminución de la producción en Estados Unidos, porque eso afecta la producción del petróleo de esquisto, que es mucho más caro de producir, y en Estados Unidos es casi la mitad del total. Por otro lado, algunos países sancionados por Estados Unidos, como Venezuela e Irán, tienen limitada su producción como efecto de las sanciones. El consumo actual, digamos reciente, de Estados Unidos era de 20 millones de barriles diarios, de los cuales 13 millones o 14 millones son producidos en el país y los otros 6 o 7 son importados. China es un gran importador de petróleo, produce nada más que 3 millones de barriles diarios, pero consume 13, con lo cual tiene que importar 10 millones de barriles diarios. Europa también es un gran importador, consume 14 millones de barriles diarios y produce solamente 1,5 millones, por lo tanto importa 12 millones de barriles diarios. La India, que importa 4 millones de barriles diarios, que produce solamente 1. Japón también importa 4 millones de barriles diarios. El mercado mundial se basa entonces en estos consumidores principales y en los exportadores que tienen criterios económico-políticos para su producción y para su exportación. Los precios están determinados por la oferta, por la producción disponible y políticamente ofrecible. Y la demanda, que está influenciada por el consumo requerido, generalmente debido a la intensidad de las actividades económicas, a lo que se agregan decisiones políticas. Tradicionalmente se utilizan los siguientes instrumentos para aumentar los precios. Las guerras, como forma de disminuir la oferta. Los acuerdos de productores, por ejemplo de OPEC, también de lo que se trata es de disminuir la oferta. Actualmente, al no haber guerras y caer los acuerdos de exportadores, aumenta la oferta. Arabia y Rusia aumentan producción sin que simultáneamente aumente la demanda y consecuentemente los precios bajan. Al desencadenarse la pandemia coronavirus, disminuye la actividad económica y por ende la demanda. Actualmente estos dos factores se dan al mismo tiempo y los precios bajan. Un tercer factor es la capacidad de almacenamiento de crudo, que es limitada, y por lo tanto se hace necesario vender porque no se puede almacenar. Esto también impulsa el precio a la baja. Hay una capacidad de almacenamiento de 3.000 millones de barriles en tierra, más de 21 millones de barriles en tanques flotantes, equivalentes a 30 días de producción mundial o a 90 días de petróleo exportable. El futuro es sobre todo político-económico. La primera posibilidad es que ceda la pandemia de coronavirus, aumente la actividad económica. Entonces el petróleo de esquisto va a disminuir por falta de competitividad. Los países exportadores van a llegar a algún acuerdo para limitar la producción y en este caso el precio va a subir. En la segunda posibilidad, la pandemia deja huellas en la producción. La actividad económica se resiente, los países exportadores continúan su guerra de precios, el precio se mantiene bajo. Y ahí disminuyen los estímulos para desarrollar energía alternativa. Con el petróleo barato,
tal vez no valga la pena desde el punto de vista económico el desarrollar ciertas energías alternativas. Lo que se mantiene como afirmación y es que los volúmenes de petróleo disponible bajo tierra son inmensos, que no hay limitaciones visibles, no se avisora que disminuyan significativamente. Esto aporta evidencia para demostrar que el origen del petróleo es mineral, que viene del manto, donde hay volúmenes inmensos, y que no es fósil, que la afirmación de que el petróleo es fósil está siendo desmentida por la realidad. Este video fue presentado en el marco del ciclo Mitos y Verdades para el canal de comunicación binacional de Fogón en Fogón y la radio cooperativa.ui.